En este vídeo vamos a realizar unas primeras prácticas con el programa Microsoft Project 2010 de acuerdo a los ejercicios planteados en este primer capítulo. Se nos pide crear desde el explorador de Windows una carpeta en el disco duro del ordenador llamada Ejercicios Proyectos, donde iremos almacenando a lo largo de los capítulos los archivos con los proyectos propuestos. Empezamos. Para crear una carpeta en el disco duro del ordenador, un buen lugar desde donde se domina todo es el explorador de Windows. Tecla del logotipo de Windows más la E ejecuta el explorador de Windows, maximizamos y ubicándonos en el disco C, botón derecho, creamos una nueva carpeta. La vamos a llamar Ejercicios Proyectos y una vez creada la carpeta y ubicada en su sitio, pasamos a ejecutar Microsoft Project. Windows M minimizamos todo y ejecutamos el programa Project desde el icono de acceso directo que tenemos en el escritorio. Esta es la pantalla principal del programa, nos recuerda en la parte inferior que las nuevas tareas se programarían manualmente. El tercer paso de estos ejercicios nos pide almacenar en la carpeta Ejercicios Proyectos el nuevo archivo de proyecto con el nombre Ejercicio 1. Menú de archivo, guardar como, nos situaremos en nuestra carpeta en C, dentro de C, la carpeta denominada Ejercicios Proyectos y el nombre del proyecto se va a llamar Ejercicio 1. Aparece ese nombre en la barra de título de nuestro programa y pasamos al punto 4. Introducir para este proyecto en el panel de propiedades avanzadas el nombre del autor, así como algunos comentarios libres. Vayamos al menú de archivo, vámonos a información, vamos a información del proyecto y vamos a propiedades avanzadas. Desde este pequeño panel podríamos introducir un título para nuestro proyecto, por ejemplo, primer ejercicio. Vamos a introducir el nombre del autor. Perdón, mayúsculas activadas. Y podemos introducir unos comentarios. Es un archivo de prueba. Tras aceptar, estas propiedades quedan insertadas en nuestro proyecto. El punto 5 nos pide establecer como fecha de comienzo para el proyecto el 1 de septiembre de 2015. Fecha de comienzo 1 de septiembre del 2015. Podemos teclearlo o buscarlo en el calendario. 01 de septiembre 09 de 2015. Pulsando Enter, vemos que si nos asomamos a la vista, el diagrama inicial que tenemos en pantalla, que sería el diagrama de Gantt, aparece todavía con la fecha actual en la que nos encontramos en este momento. El punto 6 nos solicita visualizar el calendario de trabajo sin modificarlo, el calendario estándar. Vayamos a la ficha Proyecto, cambiar tiempo de trabajo y desde aquí accedemos a nuestros calendarios. El calendario predeterminado es el calendario estándar y podemos observar cómo las franjas horarias son de 9 a 13 y de 15 a 19, 8 horas al día. Podríamos desde la ficha Semanas laborales entrar a observar los detalles que nos permitirían especificar para cada día de la semana otras franjas horarias diferentes a estas, por ejemplo. Démosle a aceptar. El punto 7 del ejercicio nos solicita ubicarnos en la vista diagrama de Gantt. Vamos a la ficha tarea diagrama de Gantt o a la ficha vista también diagrama de Gantt. Todavía no tenemos ninguna tarea introducida y en esta vista asegurémonos de tener la tabla de entrada activada con los campos pertinentes tales como nombre de tarea, duración de las tareas, fecha de comienzo y de fin, además de otros campos visualizados. El punto 8 nos pide establecer para todas las tareas nuevas el modo de programación automática. Eso lo podemos hacer desde la línea de estado, donde se nos advierte que las nuevas tareas se programan manualmente. No, decidamos que se programen automáticamente. Esto queda decidido de esta manera. También desde la ficha tarea
podríamos observar cómo el modo de introducción lo tenemos en automático, en autoprogramar, no en nuevas tareas programadas manualmente. El siguiente punto del enunciado nos pide introducir 4 tareas. Vamos a introducir tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, con unas duraciones respectivas, no de un día estimado, sino de unas duraciones de 5, enter, 10, enter, 12, enter y 15 días respectivamente. Vamos con la tecla de ir a o desplazarse a la tarea pertinente, también con control mayúsculas F5, a desplazarnos o hacer que se desplace, que se encuadre la visualización de estas tareas en la pantalla correctamente. Vemos que todas las tareas tienen la misma fecha de comienzo, pero duraciones diferentes. El punto 10 nos pide seleccionar desde su izquierda todas las tareas y vincularlas desde el botón de vincular tareas inicialmente con el vínculo FC, fin a comienzo. ¿Qué fecha queda como fecha de final del proyecto ahora? Pues podríamos observarlo en la fecha de finalización de la última de las tareas y también desde otros lugares de nuestro programa. En este caso sería la fecha 28 del 10 del 2015, efectivamente. También podemos observarlo desde el menú de archivo, información y la fecha de finalización 28 del 10 del 2015. Se nos pide cambiar el tipo de vínculo entre la tarea 2 y la tarea 3. Control mayúsculas F5 nos desplazamos a esta zona y el vínculo que tenemos entre estas dos tareas, doble clic, lo abrimos en la pantalla y en vez de ser de tipo fin a comienzo nos proponen situarlo en comienzo a comienzo, es decir, que las dos tareas comiencen en la misma fecha. Nos pide el punto 13 qué fecha queda como fecha de finalización del proyecto. Es el 14 de octubre, archivo información, vamos a comprobar que sí, que se trata del 14 de octubre. Volvemos a la vista diagrama de Gantt. El punto 14 nos solicita introducir para la tarea 3 de nuestro proyecto una división de tarea el lunes día 14 hasta el miércoles día 16. El botón de insertar división de tarea es este y desde el lunes día 14, vamos al lunes día 14, vayamos avanzando hasta el miércoles día 16. Clic y arrastrando abrimos mirando el cuadro informativo hasta el miércoles 16. Soltamos, la división queda manifestada en la representación de esta tarea y la fecha de finalización del proyecto ahora nos pide comprobar que es el 16 de octubre. Vamos a archivo, vamos a comprobar que efectivamente es el 16 de octubre del año 2015 en este ejemplo. El siguiente punto nos pide guardar la línea de base del proyecto. Desde la ficha proyecto podemos acceder a establecer línea de base. Establecer la línea de base nos permitirá grabar una fotografía de cómo se encuentra nuestro proyecto en este momento. Estableceremos la línea de base, observemos cómo podemos grabar hasta un total de 11 líneas de base y tras darle a aceptar el proceso se ha realizado. Estudiaremos en el capítulo pertinente y con total detenimiento qué es esto de guardar la línea base. Nos piden guardar el archivo de proyecto. Vamos a darle al botón de la barra de botones de acceso rápido, guardar y cerrar el proyecto. Cerraremos el proyecto. Abrir de nuevo el archivo de proyecto. Menú de archivo, vamos a recientes y aquí tenemos nuestro ejercicio 1. Por último, se nos pide observar desde el explorador de Windows, Windows E, que en C, en nuestra carpeta denominada ejercicios proyectos, el archivo de proyecto ejercicio 1 MPP, esta es la última versión, esta es la anteúltima versión del archivo, se ha almacenado con fecha de hoy y tiene una ocupación, un tamaño de 192 KB en nuestro caso. En el planteamiento de el ejercicio de este capítulo hablaba de 184 KB, pero esta es la observación
del tamaño que nuestro archivo tiene en este momento. En este punto damos por finalizada la ejecución, la realización de estos ejercicios.